Hola y bienvenidos a De Física. Hoy vamos a resolver un problema sobre los mecanismos de transferencia de calor. Este problema nos indica que tenemos una olla con base de acero de 8.50 milímetros de espesor y un área de 0.150 metros cuadrados, la cual descansa en una estufa caliente. El agua dentro de la olla está a 100 grados Celsius y se evaporan 0.390 kilogramos de agua cada 3 minutos. Nos piden calcular la temperatura en la superficie inferior de la olla que está en contacto con la estufa. Bien, para dar solución a este problema, debemos empezar indicando que la superficie inferior de la olla debe estar a una temperatura mucho mayor para que el calor se transfiera desde esa superficie inferior hacia el interior de la olla. Entonces, quiere decir que esta temperatura T debe ser mayor a los 100 grados Celsius. Y dado que el calor se transfiere desde la superficie inferior de esta olla de acero hacia la superficie interior, estaremos hablando de transferencia de calor por conducción, donde esta corriente de calor se calcula a partir de la conductividad térmica, el área, temperatura 2 menos temperatura 1 entre la longitud. También debemos recordar aquí que la corriente de calor se define de igual manera como el calor por unidad de tiempo. Y si igualamos estas dos ecuaciones, obtendríamos calor entre tiempo igual a conductividad térmica por área por temperatura 2 menos temperatura 1 entre la longitud. Aquí debemos recordar que esta temperatura 2 es la temperatura más alta, por lo que, como habíamos indicado antes, corresponde a la temperatura T. Significa que de esta ecuación yo debo despejar la temperatura 2. Y entonces, para despejar esta temperatura, en primer lugar esta longitud tendrá que pasar a multiplicar. Esta conductividad por área que está multiplicando tendría que pasar a dividir, obteniendo la siguiente ecuación: Q por la longitud entre el tiempo por conductividad térmica por área igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Aquí finalmente, para despejar la temperatura 2, pasaríamos este menos T1 a sumar al lado izquierdo de la igualdad, obteniendo que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 más el calor por la longitud entre el tiempo por la conductividad por el área. A partir de esta ecuación, entonces, determinaremos la temperatura de la superficie inferior de esta olla de acero. Continuamos aquí entonces, y para determinar T sub 2 necesito en primer lugar saber cuánto es la energía en forma de calor. Y observemos que, como dato del problema, nos indican que al estar la superficie interior a 100 grados Celsius se logran evaporar 0.390 kilogramos de agua. Significa que esa energía en forma de calor se está utilizando para lograr un cambio de fase, por lo que el calor se calcula a partir de multiplicar la masa, en este caso de agua, por el calor latente de vaporización. La masa de agua corresponde a 0.390 y el calor latente de vaporización para el agua 2.256 por 10 a la 6 Joule entre kilogramo. Si efectuamos la operación, obtendríamos que el calor necesario para vaporizar esta masa de agua es de 8.80 por 10 a la 5 joules. Teniendo este dato, ya podemos reemplazarlo en la expresión para la temperatura y tendríamos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, que corresponde a la temperatura baja, que en este caso es 100 grados Celsius, más el calor, que corresponde a 8.80 por 10 a la 5, por la longitud, es decir, la longitud de la pared de conducción, que en este caso corresponde al espesor de la olla de acero, que es 8.50 milímetros, o expresado en metros, 8.50 por 10 a la menos 3. Entre el tiempo, y si observamos la información del problema, me dicen que se evapora esta masa de agua cada 3 minutos, por lo que el tiempo expresado en segundos corresponde a 180 segundos. La conductividad térmica para el acero corresponde a 50.2 en unidades del sistema internacional, que son en las cuales estamos trabajando, multiplicado por el área, que corresponde a 0.150 metros cuadrados. Si efectuamos la operación, obtendríamos que la temperatura 2 es 105.52 grados Celsius. Y tal como lo indicábamos al inicio, la superficie inferior de esta olla se encuentra a una temperatura más alta, a 105.52 grados. Por ello que el calor viaja desde la parte inferior hacia la parte interior, y con esta cantidad de energía logran evaporar 0.390 kilogramos de agua cada 3 minutos.
Bien, espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.